El momento político, la editorial del día. Bueno, así como tiene que ver con el costo de Adorni, ¿no? El gobierno por ahí pierde apoyo político y no tiene los votos suficientes para la eliminación de las PASO. El gobierno ofrece a Puyaro como candidato y baja la intensidad si apoyan la eliminación de Puyaro. Esos son algunos de los títulos que tienen que ver efectivamente con que el voto sea obligatorio, ¿no? Por ahí se estuvo hablando efectivamente de esto, ¿no? Si el voto es obligatorio o no, cómo se puede llevar adelante. En este sentido nosotros queremos dar esto como título, ¿no? La opinión pública y la importancia de estas preguntas cuando se hacen en un margen político. Es muy importante también tener en cuenta, ¿no? El voto obligatorio es una de esas decisiones institucionales que dicen mucho más sobre cómo una sociedad entiende la democracia que sobre una simple norma electoral nada más. En el país como Argentina, donde el sufragio es obligatorio desde hace décadas, el debate sigue siempre abierto en este sentido, ¿no? Es una herramienta por ahí que fortalece la participación o imposiciona los límites de la libertad individual. Como pregunta, ¿no? ¿Qué hace esto realmente? Podemos nosotros decir que del lado positivo, la parte de obligar que el voto garantiza un alto nivel de participación del ciudadano es muy importante esto también. Esto no es menor. Una democracia con baja concurrencia tiende a representar solo a un sector más movilizado o con mayor recursos. Obligar a votar iguala el punto de partida, empujando por ahí a quienes alzan todas las voces, incluso las más desinteresadas o desencantadas con los gobiernos que se vienen viendo. Forman parte también de la decisión colectiva, esto también, ¿no? En este sentido, lo que decía un politólogo como Giovanni Sartori sostenía que la democracia no es solo un derecho, sino también un deber cívico. Y eso es lo que se refiere al voto. Participar es parte de un contrato social que sostiene a un sistema. Además, el voto obligatorio tiene a moderar los extremos, ¿no? El tire y afloje. Cuando vota poca gente, los sectores más radicalizados suelen tener mayor peso. En cambio, cuando vota la mayoría, el resultado suele reflejar posición más intermedia, representativas del conjunto social y también la legitimidad, ¿no?, de quien fue elegido. Pero no todo es virtud. En principio argumentan en contra de esto. Argumentar para mí es claro, ¿no? La libertad, obligar a alguien a votar puede interpretarse como una contradicción en sí misma dentro de la democracia liberal. Si el voto es un derecho, ¿por qué se convierte en una obligación? Dicen, ¿no? Muchos. Para muchos, la participación política debería ser voluntaria, no forzada como en otros países. Ejemplo claro, Estados Unidos, ¿no? A esto se le suma otro problema, la calidad de voto, ¿no? Cuando las personas votan, solo pueden evitar una sanción, pueden hacerlo sin información o sin interés real. Y esto por ahí no enriquece mucho el voto de diferentes ciudadanos. Esto puede derivar en un voto en blanco, anulados o decisiones poco reflexivas en este sentido. Como advertía el politólogo también Roberto Bobbio, la democracia no se agota en la participación cuantitativa, sino que necesita ciudadanos informados y comprometidos en este contexto. En definitiva, por ahí el voto obligatorio es una herramienta eficaz para asegurar participación, pero no garantiza por sí sola una mejora de la democracia. La discusión de fondo no es solo si la gente vota, sino cómo y por qué lo hace. Porque una democracia frente por ahí, y una democracia fuerte se puede decir, no solo constituye o construye únicamente con más votos, sino con una mejor y ciudadanos más informados cuando lo tienen que ejercer Ayer yo escuchaba y miraba a un periodista llamado Rolo Graña, que planteaba una pregunta interesante.
si la gente por ahí prefiere que el voto sea obligatorio o voluntario. A partir de ahí, una consultora mostró porcentajes claros sobre cómo se dividen las opiniones de quienes prefieren votar obligatoriamente o cómo se está llevando acá adelante o que sea voluntario. Ese dato, que a primera vista parece solo una encuesta más, en realidad abre una puerta clave para entender por qué la opinión pública es central en la ciencia política. Y esto efectivamente tiene que ver con algo que nosotros hacemos acá en este espacio: hacer participar a los oyentes. Para nosotros es sumamente importante la opinión pública, y son las que generan efectivamente después las decisiones políticas, ¿no? Bueno, la opinión pública no es solo un reflejo de lo que piensa la sociedad en un momento dado, ¿no? Es también un insumo fundamental para la toma de decisiones. Los gobiernos, los partidos y los líderes políticos lo observan de cerca porque condiciona la agenda y también los discursos y las estrategias políticas que quieren llevar adelante. Cuando una mayoría se inclina por una opinión, como en este caso, el tipo de voto en este sentido está marcado o marcando un límite, al mismo tiempo una oportunidad para quienes buscan representar esa demanda. Y efectivamente, toda estrategia política se enmarca dependiendo de la demanda social. Además, medir la opinión pública permite por ahí anticipar conflictos o consensos que uno no lo tiene en cuenta. Es por eso también eso la opinión pública, ¿no? No es lo mismo gobernar con una sociedad alineada en ciertos temas que con una profundamente dividida. En ese sentido, la encuesta funcionan como una especie de termómetro social que revela tensiones y prioridades a nivel que nivela la legitimidad también de quien la representa. El sociólogo Pierre Bourdieu advertía que la opinión pública no es siempre o es algo espontáneo o puro. Muchas veces se influencia a través de diferentes preguntas y cómo lo van llevando la de otra mitad, que son las mayorías, ¿no? Quien los hace, y en ese contexto tiene que ver, por eso no se trata solamente de mirar un porcentaje, que no es un dato menor, sino cómo se interpreta, y detrás de eso están los números de la sociedad. Volvemos nuevamente, ¿no? La opinión pública es fundamental en la ciencia política porque constituye el vínculo entre la sociedad y el sistema político. Y esto no es menor. Y por ahí su análisis permite comprender y explicar el funcionamiento de las dinámicas y los cambios del régimen político. Su importancia también manifiesta en varios aspectos claves. Por ejemplo, la base de legitimidad política. En la democracia, la autoridad de los gobernantes, las instituciones, se sustentan en el respaldo de la ciudadanía. La opinión pública refleja si la población considera que el poder se ejerce de manera justa o injusta o adecuada. Si la política o otras decisiones son ajenas a lo que considera la gente aceptable. La legitimidad por ahí disminuye, lo que puede generar descontento y movimientos sociales o incluso crisis política. Como los actores políticos, ¿no?, que así lo toman, ¿no?, los gobernantes o los partidos o los legisladores. Toman en cuenta también lo que son las encuestas de la opinión pública al diseñar o implementar políticas, ya que buscan mantener el apoyo a ganar votos. Por otro lado, también la ciencia política utiliza la opinión pública como un indicador para evaluar si las políticas están cumpliendo con sus objetivos y responden a las necesidades reales de la población, permitiendo por ahí identificar desajustes entre lo que se promete y lo que se percibe, y lo que no se cumple, por supuesto, ¿no? En lo que tiene que ver con dinámicas electorales y los procesos, en un factor determinante en las elecciones ya que influyen en las preferencias de los votos y la participación ciudadana y la estrategia de los candidatos, se puede ver también que los estudios de la opinión permiten analizar tendencias, identifican temas prioritarios para las elecciones y entender cómo se forman y se van cambiando. Esto es de sumamente importancia, lo que es esencial para comprender y también para la competencia electoral y la responsabilidad política.
En la radio, la opinión de los oyentes sobre temas políticos no es simplemente un complemento o una herramienta más. Es el pulso real de la sociedad. Es una llamada en tiempo real. Escuchar lo que la gente piensa permite salir del análisis cerrado y conectar con la preocupación concreta de la sociedad. Los enojos y las expectativas que muchas veces no aparecen en los discursos oficiales, acá se conforma esa opinión. En un medio tan directo como es la radio tradicional, la audiencia no solo recibe información, también la devuelve, enriqueciendo los debates, abriendo debates y polémicas. Por eso darle lugar a esa voz no debilita el contenido, lo hace más democrático, más auténtico y más cercano a la realidad. Por eso nuevamente nosotros repetimos que la opinión pública es fundamental en la ciencia política porque constituye el vínculo entre la sociedad y el sistema político. ¿Se entiende? Soy el licenciado en Ciencia Política Antonio Tony Gallardo. Bienvenidos al Momento Político de la radio. El Momento Político, la editorial del día.